buenos días, niños. Muy buenos días, papás. ¿Cómo están? Espero con muchas ganas y con excelente salud. Bienvenidos a la clase del día de hoy, miércoles 24 de marzo. El día de hoy estaremos trabajando con 3 materias, como siempre. En la primera estaremos ocupando tu guía porque trabajaremos con tu materia de español. En la segunda actividad estaremos necesitando tu libreta de geografía porque trabajaremos con la materia de geografía. Y en la tercera actividad estaremos trabajando con la materia de matemáticas y necesitarás tu libro de matemáticas 5. Así que reúne tu material, por favor, para que no te me distraigas y tengas todo a la mano. Si tienes alguna dificultad, no te preocupes, mándame mensaje y yo te ayudo de manera individual. Te deseo muchísima suerte. Antes de iniciar la clase, quisiera mencionarte que podrías escuchar algunos ruidos, ya que están trabajando enseguida de mi casa, pero trata de no distraerte, por favor. Pon atención a cada una de las explicaciones que yo te proporciono en el video para que puedas realizar tus actividades. Concéntrate, por favor. Vamos a iniciar con las clases del día de hoy. ¡Suerte! Bien, niños, vamos a iniciar con esta primera actividad en tu materia de español con el tema el poema. En esta ocasión vas a necesitar tu guía aplicados. Antes de iniciar la clase quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Qué es el poema? ¿Cómo se debe estructurar el poema? ¿Cuáles son los tipos de rimas que debe tener ese poema? Muy bien, el objetivo de la clase es que tú recuerdes cómo debe estructurarse el poema, qué sentimientos puede transmitir y cuáles son los sentidos que puede expresar un poema. El poema es un texto literario en el cual el autor trata de expresar diferentes sentimientos. También el autor trata de expresar diferentes temas de nuestra vida cotidiana. El poema expresa dos sentidos. Uno se llama literal y otro se llama figurado. ¿Qué significa cada uno de estos? Bueno, el literal es el lenguaje que nosotros utilizamos a diario. Es un lenguaje exacto. Por ejemplo, tus labios rojos. Ahí nos damos cuenta que los labios de esa persona son rojos. A diferencia de el sentido figurado utiliza la fantasía y utiliza un doble significado, un lenguaje creativo. Por ejemplo, tus labios de fresa. Sabemos que los labios de fresa no existen, pero con eso nos damos cuenta que la persona tiene unos labios rojos, pero se utiliza el sentido figurado, el cual necesita de la fantasía para que se desarrolle. El poema, para que esté bien estructurado, debe tener 3 elementos: los versos, estrofas y rimas. ¿Qué significa cada uno de ellos? Bueno, yo te lo explico. Los versos son los renglones de los poemas, las oraciones y al final tienen las rimas. Las estrofas son los párrafos del poema y están separados por espacios. Es el conjunto de versos. Y las rimas son las palabras que se encuentran al final de cada verso y estas se consideran así porque terminan con el mismo sonido o un sonido semejante. Y aquí encontramos dos tipos de rimas: las asonantes y las consonantes. ¿Qué tienen de diferente las asonantes y las consonantes? Bueno, que las asonantes solamente la última letra termina igual y las consonantes no. Las consonantes pueden terminar igual, 2, 3 o 4 letras al final. Por ejemplo, casa y menta terminan con la última letra igual. Perro y sapo también terminan con la última letra igual, por lo tanto es asonante. Ahora pasamos a las consonantes. Mesa y casa terminan con 2 letras igual. Corazón y camarón terminan con 2 letras iguales y 2 letras iguales, por eso se consideran consonantes. Hasta ahí vamos bien con el poema, sus elementos y la estructura de este. Bueno, ahora yo les muestro aquí un poema y ustedes me van a ayudar a
identificar cuántos versos, cuántas estrofas y cuáles son sus rimas. Primero vamos a contar a ver cuántos versos tiene este poema. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 versos. ¿Por qué versos? Porque son los rengloncitos. Ahora vamos a ver cuántas estrofas tiene, cuántos párrafos tiene este poema. 1, 2, 3 párrafos tiene el poema, quiere decir que tiene 3 estrofas. Ahora vamos a identificar las rimas. Estas tienen que encontrarse al final de cada verso. Casualidad va a rimar con amistad. Aquí tenemos una. Reunieron con comieron. Convidado con escapado. Función y sazón. Modos y todos con verso y canso. Ahora sí, ustedes díganme, ¿estas rimas que subrayamos son asonantes o son consonantes? A ver, ¿rima con una sola letra o con varias letras? A ver, rima con varias letras. Entonces, estas rimas son consonantes. ¿Se fijan cómo es fácil identificar los versos, estrofas y rimas en un poema? Muy bien, entonces, como tú te fijas, el poema es un texto que nosotros podemos utilizar para expresar nuestros sentimientos o algún tema en general. Y este tiene que tener una estructura específica para que pueda estar escrito correctamente. Ahora, con esta explicación, vamos a pasar a la actividad. Espero y este ejemplo te haya servido para que puedas realizar lo que a continuación te presento. Para iniciar la realización de esta actividad, te ubicarás en tu guía aplicados página 54 y 55. En el punto número 1 vas a leer el poema y vas a escribir cuántos versos y cuántas estrofas tiene. Posteriormente vas a encerrar en el poema todas las palabras que rimen. Recuerda que estas deben de estar al final de cada verso. Después te ubicarás en el punto número 3 y vas a subrayar las palabras que riman y vas a responder 2 preguntas. ¿Qué tipo de rima tiene este poema? ¿Cómo lo identificaste? Y finalmente vas a completar la tabla con los poemas 1 y 2. Colocando las rimas consonantes y las rimas asonantes. Si tú gustas, también puedes completar esa tabla con algunas rimas consonantes o asonantes que tú conozcas o que tú identifiques. Tómate el tiempo que tú requieras para realizar esta actividad. Una vez que la termines, nos pasaremos a la actividad número 2. Excelente, niños, vamos por su actividad número 2 en su materia de geografía con el tema la distribución de los recursos minerales. El objetivo de esta clase es que tú identifiques cuáles son los tipos de minerales y cuáles son los países con mayor producción de estos recursos minerales. Antes de iniciar la clase quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Recuerdas qué es la minería? ¿Cuáles son los recursos minerales más explotados en el mundo? Muy bien, recuerda que vas a necesitar tu libreta de geografía, así que tenla a la mano. Comenzamos, pon mucha atención. La minería es una de las actividades económicas primarias, la cual nos proporciona recursos naturales que nosotros necesitamos en el día a día. La minería es la explotación y aprovechamiento de los recursos minerales que encontramos en la naturaleza. Estos recursos los podemos encontrar en yacimientos, al aire libre y también en el subsuelo en distintas profundidades. Estos recursos minerales son recursos naturales no renovables. Eso quiere decir que si se terminan, ya no los vamos a poder obtener, ya no se pueden crear de nuevo, ¿sale? Bueno, estos recursos minerales se dividen en 3 tipos: los metálicos, no metálicos y energéticos. Yo te voy a explicar en qué consiste cada uno de estos recursos minerales. Los metálicos se le conocen así
porque están presentes en grandes cantidades. Estos recursos metálicos son brillantes, son moldeables, son metales preciosos y son conductores de energía. Algunos ejemplos de estos metales son los siguientes: el oro, el cobre, el hierro, la plata y el bronce. Como todos sabemos, el oro se puede utilizar para crear joyas, monedas, etc. El cobre se puede utilizar para crear cables eléctricos y de teléfono, así como también para crear monedas. Y finalmente el hierro se puede utilizar para crear acero para autos, para barcos, así como también material para construcción. Por eso es muy importante este recurso natural llamado mineral metálico. Hasta ahí vamos bien con los metálicos. Recuerden que estos son metales preciosos, brillantes y que pueden ser moldeables y son los principales conductores de energía. También podemos encontrar aquí la plata, ¿sale? Bueno, ahora nos pasamos a los recursos minerales no metálicos. ¿Por qué se le conocen así? Porque estos no tienen brillo propio, no son brillantes, no conducen a la electricidad y estos conforman la mayor parte del planeta. Como nosotros podemos darnos cuenta, son muy diferentes a los metálicos, ya que estos no son metales preciosos. Ejemplos de estos minerales no metálicos son las piedras, la arena, la sal, el azufre y el yeso. Como ustedes se fijan, son materiales que nosotros necesitamos para el día a día, como por ejemplo la sal, así como también la arena para construcción. Estos materiales no metálicos pueden ser duros o pueden ser blandos, a diferencia de los metálicos. Hasta ahí vamos bien con los no metálicos. Recuerden que estos no tienen brillo propio, no son brillantes y pueden ser tanto blandos como duros. Y estos conforman la mayor parte de nuestro planeta Tierra. Ahora vamos a pasar a los energéticos. ¿Por qué se le conocen como energéticos? Estos se le conocen así porque mediante estos podemos obtener energía y esta energía la van a aprovechar los autos, la industria, así como también para crear energía eléctrica. Algunos ejemplos de estos minerales energéticos son el petróleo, el carbón, el gas natural y el aluminio. Con estos nosotros podemos obtener energía de diferentes tipos. Uno de los más importantes es el petróleo. Este es el recurso más explotado en el mundo. Pero ¿para qué podemos utilizar el petróleo? Lo podemos utilizar para crear gasolina, plástico, medicinas, fertilizantes, pesticidas, detergente, etc. Por eso es muy importante, ya que a partir de este podemos crear nosotros la energía eléctrica que necesitamos para vivir y la gasolina que utilizan los automóviles para moverse. Como les mencionaba, el petróleo es uno de los minerales energéticos más explotados, así como también el oro y el hierro. Esos tres son los más explotados en nuestro planeta Tierra. Cada uno de estos minerales, tanto metálicos, no metálicos y energéticos, son muy importantes, ya que nos van a servir para realizar nuestras diferentes actividades en el día a día y para nuestra vida cotidiana. Pero en el mundo hay países con mayor producción de estos recursos minerales. Esta va a depender del medio ambiente, de su ecosistema, de la temperatura, de las plantas, etc. Pero ¿cuáles son más productores en cuanto a los recursos minerales? Aquí les va y pongan atención porque lo van a necesitar para su actividad. El primero de ellos es China. Posteriormente viene Chile, Perú, Estados Unidos, Rusia, Sudáfrica, Australia, India, Arabia Saudita y finalmente Canadá. Estos países que les acabo de mencionar son los principales países productores de recursos minerales. Como les decía, esto también va a depender de su economía y de su medio ambiente, ya que dependiendo
de su ecosistema son los recursos naturales que se van a explotar. Como puedes observar, la minería es una actividad económica primaria fundamental para mejorar la economía y también para mejorar nuestra vida cotidiana y el día a día. Por eso, niños, hay que cuidar esos recursos naturales. ¿Sale? Bueno, niños, con esta explicación vamos a la actividad. Espero que te haya servido para que puedas realizar lo siguiente. Para la realización de esta actividad te ubicarás en tu libreta de geografía. No olvides colocar tu nombre, la fecha, título e instrucciones. En esta actividad, en el punto 1, vas a relacionar con línea de colores los minerales con su aplicación o con su uso. Posteriormente vas a marcar con rojo los países con mayor producción de minerales. Tómate el tiempo que tú requieras para que realices esta actividad. Una vez que la termines, nos pasaremos a la actividad número 3. Excelente, niños, vamos por su tercera y última actividad del día en su materia de matemáticas con el tema comparación de fracciones. El objetivo de esta clase es que tú identifiques la fracción mayor y la fracción menor mediante 3 métodos de comparación de fracciones. Pero antes de iniciar la clase quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Recuerdas cómo comparar 2 fracciones o más? ¿Qué es una fracción? Ok, hay que estar atentos. Recordemos que una fracción es cuando dividimos un todo, una figura, una cantidad en partes iguales. Y esta tiene 2 elementos, el numerador y el denominador. El numerador es la parte que tú vas a colorear o la parte que tú vas a tomar. Y el denominador son las partes en las que vas a dividir ese todo, esa cantidad o esa figura. Para comparar fracciones nosotros vamos a necesitar 3 signos. Mayor que, menor que, igual que. El mayor que significa que la abertura va para la fracción más grande. El menor que significa que la puntita va para la fracción más pequeña. Y el igual que significa que ambas fracciones son iguales, aunque se escriben diferente. Recordemos que una comparación de fracción es cuando tú quieres identificar qué fracción es menor o qué fracción es mayor. ¿Hasta ahí vamos bien? Para comenzar con esta comparación de fracciones, te voy a explicar o a recordar los 3 métodos que hemos venido trabajando. El primero se le conoce como fracciones equivalentes. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar 2 fracciones con el mismo denominador, con una equivalencia. Vamos a ir explicando uno por uno. Aquí te coloqué las mismas fracciones para que tú observes cómo realizar cada uno de los métodos. El primero es fracciones equivalentes. Lo que vamos a realizar aquí es bajar la fracción con el denominador más grande. Como yo te digo, esto no significa que esta fracción vaya a ser la mayor. No, hay que terminar el procedimiento. Lo segundo que vamos a hacer es convertir este denominador a el equivalente a este, o sea, a 16. 8 por cuánto nos lleva a 16. 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. Quiere decir que toda la fracción la vamos a multiplicar por 2 para convertirla a equivalente a la que ya tenemos. 8 por 2, 16. 5 por 2, 10. Ahora sí, tú dime, ¿cuál de estas 2 fracciones es mayor? Si el denominador es el mismo, observa el numerador. El numerador más grande, esa va a ser la fracción más grande. Quiere decir que la abertura de este signo va a ir para 5 octavos. ¿Por qué? Porque 5 octavos es mayor a 3/16. ¿Sale? Recuerden que la abertura va para la fracción más grande y la puntita para la fracción más pequeña. Ahora vamos con el segundo método. Este se llama multiplicación cruzada porque vamos a multiplicar numerador por denominador y numerador por denominador. Vamos a empezar de la primera fracción. 5 por 16. Hacemos la multiplicación a un ladito. 5 por 6, 30. Llevamos 3. 5 por 1, 5. Y 3 son 8. Este 80 lo vamos a colocar aquí. ¿Por qué? Porque empezamos a multiplicar de este numerador hacia este denominador. Si empezamos de esta fracción, el 80 le corresponde a la primera fracción. Hasta ahí vamos bien. Ahora vamos a multiplicar lo que resta, el otro numerador, por el último denominador.
3 por 8 u 8 por 3, que es lo mismo. ¿Cuánto es? Ok, 24. Ahora sí, ustedes díganme, ¿qué fracción es mayor? ¿Las 5 octavos o las 3 16avos? ¿24 u 80? Ok, el 80. Entonces quiere decir que esta fracción es mayor a esta otra, ¿sale? Ahora vamos por el último método, que es una recta numérica. Empieza en 0 y termina en el entero. Vamos a identificar la primera fracción con un color diferente. Nos dice que tenemos que dividir la recta en 8 partes iguales. Ahí está. Entonces vamos a localizar 5 octavos. 1, 2, 3, 4, 5 octavos. Ahí está. Y vamos a borrar lo que ya habíamos marcado para no confundirnos. Ahora sí, vamos a dividir la recta en 16 partes iguales con otro color. Y localizar 3 16avos, ¿sale? Ahí está. Hay que localizar 3 16avos. Yo les decía que la fracción que está más cercana al 0 es la menor y la que está más lejana al 0 es la mayor. ¿Cuál de las dos es mayor entonces? 5 octavos, porque está más alejada del 0. Estos son los 3 métodos que tú puedes utilizar para comparar fracciones e identificar cuál es mayor y cuál es menor. Ahora sí, niños, ubíquense en su libro de matemáticas 5, en la página 92 para comenzar su actividad. En el primer punto que van a realizar, que aquí les estaré mostrando, tienen que observar si la moneda que ahí están observando ustedes va a caber en la rendijita de la alcancía. Fíjense bien, esa es la primera pregunta que les realiza. ¿Cabe la moneda por la ranura de la alcancía? Ustedes observen y pongan sí o no. En la segunda pregunta de ese punto tienen que hacer una comparación de fracciones y llegar a la conclusión de cuál de esas dos fracciones es mayor. Lo puedes realizar con cualquiera de los 3 métodos que yo te proporcioné. Una vez que contesten esas preguntas, nos pasaremos al punto siguiente. Lo primero que vamos a realizar es irnos a la página 223 y utilizar el recortable que está ahí, es el recortable 6. Ustedes van a necesitar 2 tiras, la que es de los tercios y la que es de los cuartos, ¿sale? Estas dos, es una tira azul y una tira naranja, la van a recortar. Una vez que la recorten, nos vamos a pasar a el primer inciso. Dice que vamos a colocar la tira de los cuartos sobre la línea que ahí les proporciona. La van a ubicar nada más. Una vez que esté ubicada, van a marcar ahí en la recta donde diga 7 cuartos, por ejemplo. Si yo la coloco aquí, hasta ahí llega 7 cuartos y ahí la voy a marcar. Es lo que van a realizar ustedes. Después vamos a colocar la tira de los tercios y vamos a marcar donde llegue 5 tercios. Así, fíjense. Y lo marcan ustedes y lo encierran, ¿sale? Les repito, primero tenían que utilizar la tira de los cuartos y colocarla sobre la recta y marcar hasta donde dijera 7 cuartos. Después utilizamos la tira de los tercios, la colocamos en la recta y marcábamos donde dijera 5 tercios. Una vez que tengan marcado aquí los 7 cuartos y 5 tercios, vamos a contestar la pregunta D y la pregunta E, las cuales son las siguientes. ¿Cuál de los dos puntos está a la derecha del otro? ¿Cuál está a la derecha del otro? Y la pregunta siguiente, ¿qué fracción es más grande? ¿Cuál es la que está más alejada del 0? La que está más alejada del 0, esa va a ser la mayor. Eso realizarán en ese punto. Ahora nos pasaremos al punto final. En este último punto vas a utilizar las tiras que se encuentran en el recorrido
recortable de la página 223. Fíjate bien, es algo similar al punto anterior. En la primera te muestran la fracción 3/5, 2/3 y 5/6. Lo que tú tienes que hacer ahí es marcar estas fracciones apoyándote en estas tiras. A donde lleguen 3/5, ahí lo vas a marcar y lo vas a encerrar. A donde llegue 2/3, con la tira de 2/3, vas a marcar 2/3 y lo vas a encerrar. Y con la tira de 5/6, lo vas a colocar sobre la recta y vas a marcar 5/6. Ya que tengas marcadas todas las fracciones en la recta, fíjate bien lo que vas a realizar. En el primer cuadrito va la fracción que está más cerca del 0. ¿Por qué? Porque es la más chiquita. En el segundo cuadrito es la fracción que sigue. Y en el tercer cuadrito va a ser la última fracción, la que está más alejada del 0. ¿Por qué? Porque es la más grande. Te repito, en este punto vas a utilizar las tiras del recortable 223. Son tiras de fracciones. Recuerda que lo utilizamos en el punto anterior. Vas a utilizar las tiras con el denominador que aquí te muestra. Y vas a marcar cada una de estas fracciones en la recta numérica apoyándote de las tiras como en el punto anterior. Una vez que las marques, vas a colocarlas aquí dependiendo su posición. En el primer cuadrito tiene que ir la fracción más cerca del 0 porque es la más chiquita. En el segundo cuadrito tiene que ir la fracción que sigue. Y en el tercer cuadrito tiene que ir la fracción más alejada del 0 porque es la mayor. Lo mismo que te estoy explicando aquí, vas a realizar en la segunda recta, ¿sale? Y al final vas a contestar la pregunta. Esta sería tu última actividad. Tómate el tiempo que tú requieras para realizarla, por favor, y concéntrate. Excelente, niños, han llegado al final de su clase. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video y por haber escuchado todas mis explicaciones. Espero y te sirvan para que puedas realizar tus actividades y puedas aprender un poquito más. Me despido de ti deseándote que tengas un excelente día, enviándote un beso y un abrazo. Pórtate muy bien, nos vemos el día de mañana. Bye.